Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo del panorama macroeconómico, de los mercados, de la primera semana de noviembre de 2025. Los datos y la perspectiva que vamos a comentar vienen de un informe de Sergio Nozal, de Shark Capital. Nuestra misión hoy, pues, es desgranar un poco qué ha movido los mercados esta semana, sobre todo en Estados Unidos, y entender las señales clave, porque el entorno está, bueno, un poco revuelto, ¿no? A ver si podemos sacar algo en claro. Exacto. Vamos a ver los movimientos en bolsa, en renta fija, pondremos el foco en datos económicos importantes o, bueno, en la falta de ellos, como veremos con la confianza del consumidor. Y también cómo factores como el shutdown del gobierno en Estados Unidos y algunas señales de China pues están influyendo en todo esto. Perfecto. Pues vamos al lío entonces. Porque la semana pasada, la verdad, no fue muy alcista para la renta variable de Estados Unidos, ¿eh? Se rompió una racha buena. Sí. Después de varias semanas subiendo, los índices principales allí cerraron en negativo. El S&P 500 pues cayó un 1,6%. El Dow Jones un 1,2%. Y el Nasdaq, ojo, un 3%. Parece que la tecnología ha sufrido bastante, ¿verdad? Así es. Fue la primera semana en rojo en más o menos un mes para estos índices. Y sí, el sector tecnológico lideró las caídas, claramente. De hecho, registró su peor semana desde abril. La interpretación general es, bueno, que estamos viendo una toma de beneficios, lógico, después del rally tan fuerte que hubo, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial. Pero, a ver, yo tenía entendido que la temporada de resultados en general había ido bastante bien, ¿no? Que muchas empresas superaban expectativas. Entonces, ¿por qué esta caída tan fuerte justo ahora? Sobre todo en tecnología. ¿Los buenos resultados no deberían aguantar un poco más los precios? Es una pregunta muy buena, sí. Y va al centro del debate. Es verdad, la temporada de resultados ha sido positiva en general, muchas empresas del S&P 500 superando previsiones, pero ¿qué pasa? Pues que parece que el mercado ya lo tenía muy descontado. Después de subir tanto y tan rápido, las valoraciones en algunas partes, sobre todo en las grandes tecnológicas de IA, pues se habían puesto muy exigentes. Empieza a haber más debate sobre si esas valoraciones son sostenibles, incluso con buenos resultados. Y bueno, también está el tema de la concentración del mercado en unas pocas compañías gigantes, que eso siempre es un riesgo. Entiendo. O sea que los fundamentales bien, pero quizá el precio ya se había adelantado mucho. Y ahora tocaba ajustar un poco. Un respiro, digamos. Exactamente. Cuando un sector sube así, tan vertical, pues estas correcciones son hasta cierto punto normales. Incluso sanas, ¿no? Para la tendencia. El debate sobre la valoración se pone más intenso y cualquier señal de duda, como el shutdown, pues actúa como excusa para recoger beneficios. Vale, eso la bolsa. Y mientras, en la renta fija, ¿qué pasó? Porque ahí la cosa parece que estuvo más calmada. El bono a 10 años de Estados Unidos casi plano, ¿no? Sobre el 4,11%. Y el de 2 años bajó un poquito hasta el 3,55%. ¿Qué nos dice esto? Pues lo interesante aquí es eso, la estabilidad en el largo plazo y ese ligero empinamiento de la curva. Que el rendimiento a 2 años caiga, aunque sea poco, mientras el de 10 no se mueve, sugiere que el mercado empieza a pensar en una política de la Reserva Federal, de la Fed, un poquito menos restrictiva, a corto plazo, claro. Y esto cuadra con lo que decidió la Fed en octubre. Ah, claro, que en octubre recortaron tipos. Correcto. Recortaron 25 puntos básicos. Los dejaron entre el 3,75% y el 4%. Y además, anunciaron algo importante sobre su balance. Dijeron que dejarían de reducirlo a partir de diciembre. Lo de frenar el QT, el Quantitative Tightening. Ah, y eso último, lo de frenar la reducción del balance, ¿qué implica exactamente para los bonos? Pues implica que la Fed va a dejar de vender o de no reinvertir al vencimiento tantos bonos del Tesoro, sobre todo los de corto plazo. Al haber menos oferta de bonos por parte de la Fed, pues se alivia la presión vendedora en esos plazos cortos, y eso ayuda a que los rendimientos a 2 años, por ejemplo, pues bajen, o como vimos esta semana, que se estabilicen más fácil que los largos. Es una señal, digamos, técnica. Entendido. Menos presión vendedora de la Fed en el corto plazo ayuda a esos bonos. Y ahora el debate, dices, es si habrá otro recorte de tipos en diciembre. Justo, ahí está el foco ahora. Las probabilidades que da el mercado a otro recorte de 25 puntos en diciembre están, bueno, divididas, a veces un poco por encima del 50%, pero sin estar claro.
La decisión va a depender mucho de los próximos datos: inflación, empleo, y aquí es donde entra otro factor de esta semana. Hablando de datos, aquí la cosa se pone, bueno, preocupante, ¿no? Porque el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, una caída fuerte, ¿verdad? A mínimos de varios años. Y esto en parte por el famoso cierre del gobierno en Estados Unidos, el shutdown. Correcto. Es uno de los pocos datos adelantados que hemos tenido, y la señal no es buena, ¿no? El índice bajó a 50,3, un nivel muy bajo, el más bajo en más de 3 años. Hay dos cosas detrás. Una, el shutdown prolongado del gobierno federal, que claro, afecta a mucha gente y a la percepción de estabilidad. Y dos, pues que la gente sigue sintiendo que los precios están altos, aunque la inflación general se haya moderado. Y mencionas el shutdown, aparte de la confianza, este cierre está provocando otra cosa, un apagón informativo. ¿A qué te refieres con eso? Pues me refiero a que varias agencias clave que publican estadísticas económicas pues están cerradas o afectadas y no publican sus informes. Hablamos de datos súper importantes como el IPC, la inflación, las ventas minoristas para ver el consumo, o incluso el informe oficial de empleo de octubre, el de las nóminas no agrícolas. Nada, no se han publicado. Vaya lío. Entonces, si no hay informe oficial de empleo, ¿cómo sabemos qué pasa con el mercado laboral? Que es clave para la Fed. Vamos a ciegas. ¿A ciegas? A ciegas. No, pero sí con poca luz y menos precisión. Sin los datos oficiales, pues hay que usar estimaciones privadas o indicadores alternativos que sí se publican. Por ejemplo, las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Esas sí las tenemos, aunque sean estimadas. ¿Y qué han dicho esas peticiones? Pues según las estimaciones, repuntaron un poquito, hasta unas 229.000. Esto, bueno, junto a otras cosas, sigue apuntando a que el mercado laboral se enfría, poco a poco, que es lo que busca la Fed. Pero claro, no tener el informe completo, la tasa de paro, los detalles por sector, los salarios, pues genera mucha incertidumbre a corto plazo. Claro, doble incertidumbre. Primero, para saber cómo está la economía de verdad, y segundo, para ver cómo reaccionan los mercados y qué hará la Fed en diciembre si le faltan sus datos habituales. Un panorama confuso, sí. Exactamente. Es como navegar con niebla, y eso aumenta el riesgo de errores, de interpretar mal la situación, o de sobrereacciones en los mercados por datos parciales. Y la Fed también tiene un dilema, claro. Complicado, desde luego. Bueno, salgamos un momento de Estados Unidos. ¿Qué otras señales importantes llegaron del resto del mundo esta semana? China suele ser importante, ¿no? Sí, siempre hay que mirar a China, efectivamente. Los datos de comercio exterior de octubre pues mostraron una dinámica mixta, pero con una señal preocupante. Las exportaciones totales de China cayeron un 1,1% interanual, que no es una barbaridad, pero es significativo que bajan sobre todo los envíos a Estados Unidos, y a Europa también. Esto podría ser una señal de que la demanda fuera de China se está debilitando en las economías desarrolladas, y eso podría frenar el crecimiento global. O sea, una señal de debilidad en el comercio mundial. Pero creo que el informe también decía algo más positivo o curioso dentro de China, ¿no? Sí, así es. Hubo un detalle interesante. Las exportaciones chinas de tierras raras, que son estos elementos clave para baterías, imanes, tecnología, pues aumentaron un 9% en octubre respecto a septiembre. Tierras raras. Eso suena a geopolítica, a cadenas de suministro. ¿Cómo se interpreta ese aumento? Es interesante, sí, China domina esto. Que aumenten las exportaciones podría sugerir, bueno, tácticamente, una pausa en restricciones comerciales por parte de Pekín. Quizás una señal de distensión, o simplemente oferta y demanda. Para las empresas de aquí, pues, reduce el riesgo inmediato de escasez o de subidas de precios fuertes en esos materiales. Así que, sí, debilidad general en comercio, pero un dato específico más positivo en un área muy sensible. Entendido. Señales mixtas desde China. Vale, vamos a recapitular un poco todo. Tenemos bolsa en Estados Unidos a la baja, sobre todo tecnología corrigiendo. Bonos más estables, con la curva empinándose un poco mientras se mira a la Fed. Confianza del consumidor por los suelos, muy tocada por el shutdown. Ese mismo shutdown causando un apagón de datos clave, mucha incertidumbre. Y señales mixtas de China, débiles en general, pero con ese detalle de las tierras raras. Con todo esto, ¿qué implica para quien invierte? ¿Dónde están los riesgos y quizás las oportunidades, según el análisis? El análisis de Sergio Nozal identifica riesgos claros, sí. Primero,
el shutdown. Cuanto más dure, menos visibilidad, más incertidumbre y más riesgo de errores por falta de datos. El riesgo de la niebla que decíamos. Exacto. Segundo riesgo. Que la debilidad de la confianza sea un aviso de que el consumo y el empleo se frenan de verdad. Si eso pasa, pues presionen los beneficios de las empresas. Y tercero, las valoraciones. Aunque ha habido corrección, en algunas grandes tecnológicas siguen siendo altas. Exigentes. Y eso nos hace más vulnerables si hay sorpresas o cambia el humor del mercado. Riesgos claros. Incertidumbre, posible frenazo del consumo, valoraciones ajustadas en tech. ¿Y oportunidades? ¿Hay alguna luz? Sí, el análisis también señala algunas áreas donde podría haberlas, con cautela, siempre. Por ejemplo, en renta fija. Si la Fed confirma que para de subir tipos o incluso si recorta en diciembre, Ujú. y si los datos vuelven a publicarse pronto, pues los bonos del Tesoro de Estados Unidos a plazos medios y largos, 5 o 10 años, podrían ir bien. Podrían bajar los rendimientos. O sea, potencial en bonos si la Fed cambia el rumbo de forma más clara. ¿Y en bolsa? ¿Algo más? Se sigue viendo potencial en la IA a medio y largo plazo, pero siendo muy selectivos. No vale todo. El informe sugiere mirar más allá de los nombres más famosos, buscar empresas que hacen posible la infraestructura de la IA. Centros de datos, energía para esos centros, refrigeración, componentes específicos. Hay que buscar en toda la cadena de valor. Interesante esa visión, buscar a los facilitadores de la IA. ¿Alguna otra idea? Quizás una oportunidad relativa podría estar fuera de las supertecnológicas. Empresas de calidad, con buenos balances, quizá menos volátiles, lo que se llama menor beta. Podrían dar algo de rentabilidad por dividendo o recompras, el carry, y también tener potencial si el mercado rota un poco, si busca valor en otras áreas y mejora la amplitud de las subidas. Entendido. Ha sido entonces una semana de ajuste, de reevaluar, la tecnología corrigiendo, la incertidumbre del shutdown pesando mucho, dudas sobre el consumidor. La atención está puesta ahora en cómo se resuelve lo del gobierno, cuándo salen los datos retenidos y, claro, qué decide la Fed en diciembre. Exactamente. La perspectiva general que se saca de este análisis es, bueno, mantener una postura táctica más bien neutral ahora mismo. Priorizar la calidad, tanto en bolsa como en bonos. Buscar empresas y activos resistentes. En renta fija, una exposición moderada a la duración, a la sensibilidad a tipos. Y muy importante, mantener algo de liquidez, por si surgen oportunidades o por si hay más volatilidad. Muy claro el panorama y las recomendaciones. Recordamos que este análisis detallado nos lo ha proporcionado Sergio Nozal de Shark Capital. Para quienes tengan interés en opciones de inversión basadas en este tipo de visión o quieran saber más, pueden encontrar información en sharkinversiones.com. Y para terminar, una reflexión final que me surge. Con esta situación tan rara del apagón informativo por el shutdown, sin datos oficiales clave, ¿hasta qué punto pueden los mercados y la propia Fed navegar bien, tomar decisiones fiables solo con estimaciones, con la confianza del consumidor, con datos a medias? ¿Podría esta niebla estar ocultando riesgos mayores de lo que parece? ¿O al revés, estar generando sobrereacciones por información incompleta? Es algo para darle una vuelta mientras esperamos que se aclare un poco el panorama.